Muy buenos días para todas, para todos. Saludo especial a la doctora Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas, a toda su junta directiva, a mi junta directiva que me acompaña aquí en primera fila de Ecopetrol, muy complacido de tenerlos en la mañana de hoy, senadores, doctores, presidentes de los gremios. Sepan que para mí siempre es un honor estar acompañando estos escenarios académicos, técnicos. Señor Contralor Distrital, un gusto saludarlo. Para los señores comunicadores, para todas, todos, de verdad, un saludo muy cordial. Yo celebro que me dejen para el final de este debate que a todo el país tiene como en ascuas, como en expectativas. Pero más me complace ser portador hoy de grandes anuncios para la industria, para el país, relacionados con este importante insumo energético para el país. Aquí hay un contenido de lo que voy a exponer hoy, un análisis de contexto, entorno global, respecto de lo que es el gas natural como combustible centro de la transición energética. Eso es algo que el mundo entero ha venido exponiendo y es parte de lo que en el mes de septiembre del año 2023, hoy hace 2 años la Junta Directiva me eligió presidente de Ecopetrol, hoy justamente hace 2 años, y entonces mi primera ida a Nueva York a cumplir los 15 años de la bolsa, de la presencia de nuestra acción en el mercado bursátil de Nueva York, hacíamos el lanzamiento o el relanzamiento de la estrategia 2020-2040, en la que el principal anuncio que hacíamos era la presencia del gas natural como eje central de la transición energética. Dentro de ese propósito de colocar el gas natural en ese sitio, vamos a mostrarles y compartirles cómo vamos hoy en nuestros proyectos que hemos denominado de opcionalidad de gas, el estatus de los proyectos del offshore y lo más importante, ese balance de oferta-demanda que hacia adelante estamos observando desde el grupo Ecopetrol y sus filiales. En línea con lo que acabo de mencionar, pues observa uno ese foro, esta es información del mes pasado, el foro de los países exportadores de gas natural, y ahí encontramos, hay datos, algunos muy interesantes, otros no tanto. Pero aquí la relevancia hay que dársela a la presencia de las energías renovables en esa matriz global energética al 2050. Entonces ahí estamos viendo que esas energías renovables van a duplicarse de aquí al 2050, van a tener una participación que hoy es del 15 a que sea el 30, y el gas natural, el azulito con la llamita, va a pasar del 23 al 26%. ¿Cuál es la reflexión aquí importante? Es el único energético de origen fósil que muestra crecimiento. Si miran el carbón y si miran el petróleo, van en decadencia. Pero el gas natural, a una tasa no muy grande de crecimiento anual esperada del 1,08%, la expectativa, de acuerdo a esta información reciente el mes pasado, es que el gas natural crecerá 3 puntos porcentuales de aquí al 2050. Y aquí quizás el elemento más importante, ya centrándonos en el gas o en los insumos para la producción de electricidad. Y esa fuente de información refleja, una vez más, aquí lo ven, si nos paramos en el 2023, el gas tiene una participación con 6.170 teravatios hora para un total de 29.512 teravatios hora, una participación que está siendo prácticamente duplicada en el 2050 de 9.143 teravatios hora para generación de electricidad.
Y esto pues es absolutamente importante para este energético, saber que como está creciendo en el mundo y en el país, la generación con fuentes de energía renovables que no le dan la firmeza que requiere el país, pues el gas va a ser ese insumo energético que le da complementariedad a esa generación basada en el sol y en el viento. Y aquí es evidente que las expectativas muestran un crecimiento importante del gas natural para la producción de electricidad. Y si miramos ya la gráfica de la derecha, pues podemos ver que el gas natural va a seguir manteniendo una participación igual de relevante. 34.6% de la demanda en el 2050 será atendida con generación de energía a partir del gas natural. ¿Cómo estamos en Colombia? Aquí la fuente ya es el Plan Energético Nacional de la UDME 2022-2052, y pues ahí volvemos a poner el ojo en el gas natural, el bloquecito azul. Y uno diría que en el país, si podemos, esto no nos funciona el LED, pero pongamos la vista sobre el bloquecito azul del gas y también en la generación de fuentes de energía no convencionales renovables. Y ahí volvemos a observar una mayor presencia de estas tecnologías en la oferta energética para el 2050 y la presencia del gas importante. Ya ahora vamos a mirar en detalle cómo se espera en el país que sea el crecimiento en la matriz energética del gas natural. Por ahora identificamos un crecimiento del 19%, ¿cierto? En la oferta de gas natural, 107 petajulios, un 19% de incremento que se requiere para generación de energía, que estamos hablando tendrá necesidades entre 5 y 7 gigavatios de capacidad de generación térmica a base o a partir de gas. Entonces, los que tengan planticas de generación térmica a gas, ni las desmonten ni las vendan, que seguramente van a ser hacia adelante un elemento sustancial en la firmeza y en la confiabilidad del abastecimiento energético del país. El año pasado, hace un año yo estaba por aquí, entonces había crisis y había asomo de que no iba a haber gas para atender la demanda del país, ni en la generación térmica, ni en el sector domiciliario, ni en la industria. Y hubo eventos importantísimos: el mantenimiento de Cupiagua, el mantenimiento del SPEC, la toma por varios meses de Gibraltar. Y entonces aquí se decía que esto iba a ser caótico. Hasta donde yo sé, no se racionó un solo metro cúbico de gas. Seguramente en algunos mercados puntuales, incrementos asociados a la mayor importación de gas a través del SPEC. Esa es una realidad. Sandrita me mira porque los industriales seguramente fueron algunos de los que tuvieron que ir a comprar gas más caro de lo que veníamos comprando, y esa es una realidad que hay que tener. Yo decía hace un año, y lo sigo diciendo, problema de gas, falta de gas en el país no va a haber. Lo que vamos a tener que acostumbrarnos es a tener un gas más costoso. Esa es una realidad de aquí al 2030, donde esperamos, y ya vamos a mirar los anuncios correspondientes. Entonces, el Grupo Ecopetrol el año pasado alcanzó a tener una participación en la oferta de gas del 66%. La lineecita ya punteadita es mes a mes cómo fue la participación del Grupo Ecopetrol en ese abastecimiento de gas al país. Y si quitamos la demanda térmica, pues ahí fuimos el 94% de la fuente de abastecimiento de gas para el país. Esta gráfica es importantísima, en particular porque muestra que aquí había, si nos paramos ahí en el 2012, la participación que tenía el Grupo Ecopetrol en el abastecimiento y la producción de gas era del 50%,
y los otros productores el 50%. Senador, mire hoy cómo está Ecopetrol sola prácticamente atendiendo la producción del país en gas natural. En el 2024, casi sola. Ahí no están las importaciones, obviamente. Esto es la producción. Entonces, aquí cabe una reflexión. ¿Dónde están los otros productores en gas en el país? ¿Se han ido diluyendo o desapareciendo? ¿Qué pasa con los otros actores distintos a Ecopetrol en el tema de producción de gas para el país? E hicimos cosas importantes el año pasado. Si uno mira esos 3 últimos años, el año pasado fue el único año donde incorporamos reservas de gas, 87 gigapies cúbicos de incremento de reservas de gas. Y en el concepto de los recursos contingentes sumamos 1.3 terapies cúbicos de gas. Esto pues hay que madurarlo y desarrollarlo y volverlo 3P, 2P y 1P. Pero ya hay un trabajo y unos resultados que demuestran que hacia adelante estos desarrollos nos van a permitir contar con gas suficiente para atender la demanda. Y en 1P, reservas probadas, el gas el año pasado significó el 20% de las reservas totales en el 104% de índice de reposición de reservas que hizo Ecopetrol. Esto anteriormente dicho desvirtúa ese mensaje que se va dando en todos los escenarios, que se paró la exploración. Pues entre el año pasado y van a ser 1.300 millones de dólares. Estos son unos 5.4 billones de pesos que Ecopetrol está invirtiendo en actividad exploratoria y con eso sumando reservas en crudo y en gas en el país el 90% y afuera el 10%. En el proceso de transición energética, pues las energías limpias son una gran aspiración del Grupo Ecopetrol. Y aquí para quienes tienen miedo de que se compita en la generación, no, nosotros estamos desmontando nuestra capacidad de generación propia para nuestra expansión, para nuestro crecimiento que hay pensado a futuro. Y aquí están los proyectos que hemos venido incorporando. Hemos hecho algunos anuncios, vamos a hacer otros el lunes y en 2 semanas otros, haciendo ver la presencia del Grupo Ecopetrol y sus filiales en la incorporación de energías limpias en nuestra matriz, que ahorita vamos a ver para qué sirve que Ecopetrol tenga energía eólica, solar, PCHs. Ahorita lo vamos a observar en términos de lo que podría ser una liberación importante y unos ahorros del gas natural. Entonces la meta que hoy hace 2 años yo encontré en la agenda era al 2030 Ecopetrol va a tener 900 megavatios de capacidad instalada en energías limpias. Pues ya los tenemos. Al 25 tenemos los 900 megavatios ya listos, bajo diferentes esquemas de contratación, pero en nuestra matriz ya tenemos los 900 megavatios y estamos migrando prácticamente hacia unas nuevas expectativas donde vamos a incorporar de aquí, vamos a dejarlos montados en el 26, pero para que de aquí al 2030 Ecopetrol sea una empresa que le aporta a la matriz energética de todo el país entre 2, 5 y 3 gigavatios nuevos de energías a partir de fuentes renovables. Me decía la doctora Astrid Martínez hace unos 8 días en un foro en el externado, bueno, yo fuera la presidenta del país, le daba orden a Ecopetrol de que apague sus máquinas y que apague sus consumos de gas y se los suelte al país, al sector, a la industria. Entonces aquí es importante entender que Ecopetrol, así como es el gran productor de gas, pues es el gran consumidor de gas. Y consume gas básicamente para 3 procesos. Primero, para reinyectarlo y sacar crudo. Es uno de los principales consumos. El segundo, para
producir hidrógeno azul en sus refinerías como un insumo importante del proceso de transformación de los crudos en productos. Y el tercero, para generar energía. También consume gas Ecopetrol para producirlo y volverlo, como dijo el presidente, electrones para importarlos a través de un sistema interconectado que hoy no existe. La doctora Sandra hace 20 años también estaba muy interesada en que el país se interconecte con Panamá, pero pues esto es la primera vez que estamos muy cerca. Nos faltan dos temitas: articular unos elementos ambientales del lado y lado de la frontera y hacer lo que se conoce como esa armonización regulatoria para fijar la metodología de remuneración del activo y poder darle trámite muy rápido a la construcción de esa línea de interconexión Colombia-Panamá por la cual podemos hacer transacciones, como se hicieron hace unos años, importantes desde Ecuador hasta Colombia por la línea de interconexión existente. Entonces nosotros sí estamos pasando, y el año pasado tuvimos el mejor ejercicio de rebalanceo, lo llamé yo, de nuestro consumo propio de gas y de nuestras demandas propias, y aquí está el resultado. Aquí está el resultado. Ecopetrol pasó de consumir históricamente 245, 247 gigavatios día a estar hoy en 213 gigavatios día de gas. Esto es casi equivalente a la capacidad de producción de Gibraltar. O sea, estamos ahorrándonos una gran cantidad de gas y además sustituyéndolo. Sí, nos va a costar más la operación con líquidos, pero también hicimos ese ejercicio desde Ecopetrol para liberar gas y entregarlo y ponerlo al sistema en los momentos de crisis. Y ahí está lo que es o lo que representa el gas natural en nuestras refinerías, del que va a ser, ahí lo ven en la plata, en la parte azulita, va a seguir siendo el gas natural un insumo importante, en las refinerías va a seguirlo siendo, pero vamos a apalancar la producción y la operación a partir de hidrógeno verde, de hidrógeno azul y de energía limpia a partir de agua, del sol, de la energía solar y ojalá eólica. Y aquí está quizás lo que más estamos todos pendientes en el país, y el gas del offshore y el gas de la tan cuestionada y tan crítica regasificadora del Pacífico. Eso sí va a ser cierto, porque pues entiendo que todavía se rumora mucho de que sea un canto a la bandera. Pues aquí está detalle a detalle el tema. Y aquí viene un primer anuncio. Hoy vamos a lanzar una venta entre el 17 y 19 de junio, solicitudes de compra, asignación de cantidades. Hoy estamos anunciando con esto el inicio del proceso de comercialización de gas de nuestros campos mayores. Vamos a empezar con 51, de aquí a junio debemos estar anunciando, validando y verificando que no sean 51, sino 81 gigavatios día de gas para los siguientes 3 años, 2025, diciembre de 2025 a noviembre de 2028. Y ahí están las cantidades que vamos a comercializar. Adicionalmente a esos 81, pues van a haber en esos años unas asignaciones y cupos de venta de gas en esos montos. Y aquí están titulares de lo que era hace 4 años. Todo el mundo se oponía a que entrara una regasificadora en el Pacífico, inclusive Ecopetrol, la propia Promigas, la Naturgas de esa época se oponían a que esto entrara. Estos son los titulares. Y entonces hoy decimos, hay crisis de gas en el país. ¿Por qué no hay gas en el país? La buena noticia que tenemos, aquí el doctor Isaza lo vi por aquí. Doctor Isaza, anoche me daba una noticia maravillosa. Me dijo, estamos a 2 semanitas de tomar una decisión de que en enero del año entrante tengamos los primeros 30 gigavatios día de gas en la regasificadora del Pacífico. La agenda está apretadísima, estamos haciendo todos los esfuerzos del mundo para que esto sea una realidad. Y esto es sencillo, entonces ya no es una regasificadora ya en el puerto de Buenaventura, es una
unidad flotante de almacenamiento que va a tener una conexión con el tanque para llenar los isocontenedores, con 150 camiones diarios, llevar este gas de Puerto Buenaventura hasta Buga, a 50 métricos nada más, del tubo Mariquita-Cali, de TGI, y ahí vamos a internar ahí va a estar la regasificadora que va a volver gaseoso el gas natural licuado y lo inyecta por el Sistema Nacional de Transporte para atender el mercado. Y hoy estamos haciendo ya, alistando las condiciones especiales para atender la venta y la comercialización de ese gas. Aquí está algo de resumen de 18 empresas fueron invitadas, 13 confirmaron interés, 7 empresas enviaron ofertas vinculantes, 6 empresas fueron valoradas y una empresa adjudicada. Y la mejor noticia que yo quiero dar, aquí les comparto este video. Importar gas desde otras latitudes para seguir contribuyendo al desarrollo del país. Para atender este reto, Ecopetrol contrató los servicios de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Buenaventura y Buga, Valle del Cauca. ¿Cómo se realiza? El gas natural que usamos en casas e industrias no siempre llega en estado gaseoso. Para transportarlo en un buque metanero es necesario enfriarlo para volverlo líquido, reduciendo su volumen 600 veces. Dichos buques metaneros llegarán a una unidad de almacenamiento flotante que tendrá una capacidad de alrededor de 138.000 metros cúbicos de gas natural licuado, lo suficiente para llenar unas 40 piscinas olímpicas, que se traduce en el consumo nacional de aproximadamente 3 días. De esta embarcación, el gas se traslada a isocontenedores transportados por una barcaza que finaliza su trayecto en la terminal de la bahía de Buenaventura. El gas pasa de los isocontenedores a tractomulas que viajan 123 kilómetros hasta la planta de regasificación en Buga. Allí, mediante el calentamiento de gas natural licuado, se convierte de nuevo en estado gaseoso. Esta planta tiene la capacidad de regasificar 60 millones de pies cúbicos por día, lo que significa el consumo de gas del suroccidente colombiano. Una vez regasificado, el gas se inyecta al Sistema Nacional de Transporte para disponerlo a las empresas que lo distribuyen a los hogares, las industrias y las plantas de generación eléctrica, y así garantizar un suministro seguro y eficiente. La regasificación lleva energía eficiente a millones de personas, un proceso poco visible, pero fundamental para llevar este energético a donde Colombia lo necesite. Ecopetrol, somos energía que transforma. Gracias. Y pues aquí está el anuncio, vamos ya a comenzar el cronograma de comercialización de estos 60 GBtu día de gas. Ahora en estos 3 meses del año de 2025, en bloques de 5 años a 7 años, esa es la razón por la cual este gas va a ser más barato que el gas importado por arriba, o por aquí, por la Cartagena, y también la distancia el peaje que se evita de transportar todo el gas desde aquí hasta allá abajo, hasta el sur del país, va a tener una tarifa muchísimo más competitiva. No puedo dar los numeritos todavía, pero muchísimo más barato que la importación del SPET, que hoy tiene una tarifa entre 16 y 18 dólares por millón de BTU. Y esta es una realidad, esto ya no es teoría, ya no es nosotros, Ecopetrol, compramos un servicio de regasificación, ya tenemos ofertas no vinculantes para el suministro de gas que nos ubican en el mejor de los precios, 9.5, 9.6 a 10.6, entonces ese es un anuncio, un rango que hoy puedo dar con tranquilidad de que así va a ser la tarifa del gas puesto en el Sistema Nacional de Transporte. Y también avanzamos en otros 2 proyectos bien importantes. Es en la bocatoma de nuestra plataforma de, del gas, el gasoducto Ballena-Barranca.
Ya estamos terminando los diseños, en junio nos entregan los diseños finales, ya estamos evaluando en el mercado la disponibilidad de una FSRU para conectarla a esta plataforma y por allí vamos a poder estar importando entre 200 y 260 gigabatios día de gas. Y el otro proyecto es otra FSRU en el puerto de Coveñas, desde Tuluá a Coveñas, que también podría tener una capacidad de transporte de gas entre 100 y 400 gigavatios día. Este es un proyecto que implicaría la necesidad de convertir el ODS en un gasoducto y que estamos también haciendo los diseños y gestionando ante la CREC la remuneración de estos activos reconvertidos de poliductos a gasoductos, y son otros dos proyectos en los que ya estamos avanzando, que hoy o en los próximos 5 años le van a servir al país como sistemas o infraestructura logística de importación, pero que seguramente cuando desarrollemos todos estos 3 grandes bloques, KGG, Sirius y Cómodo 1, seguramente vamos a tener gas abundante para entrar en alguna manera en el mercado de exportación de LNG. Aquí hay algunos retos para el año de aquí al 2027 con este proyecto: viabilizar los giros ordinarios de la licencia y permiso ante la ANLA, ante DIMAR, algunos permisos, viabilizarlos. Esto podría ser muy rápido, lo que hemos venido observando desde los análisis técnicos, y generar desde la regulación los incentivos para la conversión de estos activos. Y en Tolú, en la FSRU Tolú-Coveñas, este es un proyecto que estamos analizando con Cenit, pero que también requiere, lógicamente, habilitar esa restricción que hoy tiene para transportar esas cantidades de gas que ya mencioné. Y también aquí entonces vamos a poder estar anunciando una comercialización de unos 250 gigavatios día de gas a través de esta infraestructura, un proceso que vamos a estar sacando al 4º trimestre de este año, con las condiciones precedentes. Lógicamente van a estar sujetas a confirmación de aspectos asociados a los trámites de licencia ambiental. Y ya hay un decreto que nos permite estar pensando en la importación de gas. El presidente preguntaba, ¿y por qué Ecopetrol no importa gas? No ha importado gas. Pues sí habían restricciones, tuvo que haber un decreto que nos permitiera importar gas, y una segunda restricción es una normativa de la SUPER que nos exigía ser empresa de servicios públicos domiciliarios si pensábamos en desarrollar la actividad de importación. Esas restricciones ya se eliminaron. Hoy hay un decreto que le permite a Ecopetrol importar gas y hay otro decreto que no le exige, hay una circular de la SUPER que no le exige ser empresa de servicios públicos, de modo que hoy está el camino regulatoriamente y normativamente habilitado para que Ecopetrol importe gas. Y entonces con estos proyectos también, aquí esta gráfica es importante para ver las inversiones. Ya decía que son más de 1.300 millones de dólares que estamos entre el año pasado y desarrollando los proyectos de exploración de gas aquí, no solo en el offshore, sino también en activos en pozos en tierra, el Piedemonte, Colombia Norte y lo que ya mencioné de costa afuera, en lo que seguimos trabajando. Algunos datos, aquí se los voy a dejar: el fortalecimiento del portafolio de gas en Piedemonte, aumentando las reservas 1P en 39 gigapies cúbicos, esto lo hicimos el año pasado, y el 51% de la producción de estos campos importantes le aportan al país al gas. Hay una agenda y un cronograma para poder desarrollar ese gran potencial de gas que todavía tenemos en el Piedemonte. Sirius 2, ayer se hacía el anuncio por parte de Ecopetrol y de Petrobras. Yo quiero decirles que no me dejan dar todas las noticias, pero vamos a tener esas pruebas que se hicieron de formación, reflejan primero un gran acople con las expectativas y la perspectiva de la sísmica que se ha desarrollado. Segundo, las pruebas de presión espectaculares.
el sistema de flujo fue probado al 20% de su capacidad. Yo no sé si voy a decir, doctora Elsa, aquí, pero pudimos en un día producir 32 millones de pies cúbicos día de gas a una presión estable, con unos flujos estables, se reducía la presión, se recuperaba rápido, realmente, y la forma de la llama que yo pude observar ahí nos indica, primero, que es gas seco, pero segundo, que va a ser un gas absolutamente limpio y con unas características casi únicas en el mundo. Pero no puedo anticiparme porque faltan los resultados de 3 cromatografías que hacen agencias internacionales para certificar y comprobar las condiciones físico-químicas del gas natural, y entonces ahí podemos estar haciendo los anuncios correspondientes, pero bueno que sepan que las pruebas dieron exitosas en materia de lo que es las presiones y los flujos de ese pozo que estamos desarrollando con Petrobras. Buena Suerte es otro campo en el que estamos aspirando. La primera en abril, en este mes debemos estar haciendo la perforación. Elsa, yo creo que vamos bien en el cronograma. Siempre estamos teniendo, lógicamente, que estar consultando permanentemente la normativa y las licencias y todos estos permisos que a veces generan unos cambios en los cronogramas, pero Buena Suerte es un campo en el que también seguimos trabajando permanentemente para poder aumentar esos recursos. Y el primer bloque de la comercialización de este gas ya vamos a estarlo desarrollando con un proceso también de condiciones precedentes en el cuarto trimestre de este año, cantidades importantes, hasta 135 gigavatios día. Vamos a comenzar a comercializar. La regulación hoy nos permite empezar desde ya, antes de tener la licencia ambiental. La comercialidad de ese gas son flexibilidades regulatorias que en este gobierno se han generado y se han desarrollado para que podamos empezar a atender la comercialidad. Y la última gráfica es el balance de la oferta-demanda, y aquí pues podemos ver la producción básica de la oferta de Ecopetrol en agotamiento, las importaciones del SPEC, las restricciones de transporte para poder sumarle esa producción al balance del país, y la entrada de los distintos proyectos, cómo van supliendo el declive natural de la producción básica de los recursos con los que hoy cuenta el país. Ahí está la producción básica de los otros productores, ya cada vez va siendo más pequeña, pero aquí está la foto de lo que va a ser la posibilidad de atender el abastecimiento de gas de aquí al 2033. En esta gráfica es perfectamente observable cómo van a entrar esas reservas y cómo van a entrar esos volúmenes y esas cantidades para cubrir la oferta nacional de gas. En resumen, aquí hay unos retos para los próximos años muy rápidos. De campos mayores estamos anunciando la comercialidad hoy de entre 50 y 80 millones de pies cúbicos día en bloques anuales para los próximos 3 años. Del gas costa afuera, la comercialización, la primer bloque a 135 gigavatios día de gas entre el 2029 y 2030, de la regasificadora del Pacífico, esperando que pudiéramos tener las primeras moléculas de este gas a enero, pero si no a junio del 2026, de unos 60 millones de pies cúbicos día, por LNG Ballena 260, 250 millones de pies cúbicos día, que tienen los retos que ya mencionamos de las licencias, los permisos ambientales y la regulación. Y ya pensando en la comercialidad de los primeros 135 millones de pies cúbicos día de gas del offshore para el periodo 29-30. Pues mucho se ha dicho y yo entendía que ayer hubo muchas críticas a esta administración, a la propia junta directiva, al gobierno, de que aquí estamos destruyendo la gallinita de los huevos de oro. Pues ahí están los números. Sin tantas palabras, los números muestran que Ecopetrol realmente el año pasado alcanzó uno de sus mejores años de toda la historia. Se puede ver en los niveles de producción, CENI tuvo la mayor utilidad de toda su historia, ISA tuvo la mayor utilidad de toda su historia, transportamos el mayor volumen de crudos y de productos de toda la historia
De modo, pues ahí está la Ecopetrol, la empresa de todos los colombianos con resultados exitosos. Hicimos una incorporación de reservas de 104%, 1.300 millones de dólares de inversiones en exploración. O sea, la iguana, como algunos dijeron, sí está más delgadita porque es que ya no tenemos tanta burocracia, ya los procesos se demoran menos. Está más ágil, pero no es porque esté 5.3 billones de pesos nos ahorramos el año pasado. 5.3 billones de pesos son una cifra que nunca antes en la historia alcanzó Ecopetrol en su política de ahorros, de control del gasto y de eficiencias. De modo que con estos 3 años, así como ha tenido que la nación, en un ejercicio admirable, de devolvernos en estos 3 años más de 60 billones de pesos del Fondo de Estabilización de Precios del combustible, pues también Ecopetrol en estos 3 años le ha generado transferencias a la nación, senador, por 143 billones de pesos. Esto nunca antes en la historia de Ecopetrol había tenido la nación transferencias de montos semejantes. Esto era lo que tenía para compartirles. Muchas gracias.